El secreto es una guía de expertos para inexpertos. Sí, el manual, el mapa, el camino, el gurú, el chaleco salvavidas y el kit de emergencias que todos necesitamos para la vida. Soy Brigitte Mancheno y esto es El Secreto, un podcast que puedes escuchar donde y cuando quieras en tu plataforma digital favorita. Bienvenidos. Desde el traje, la camisa, la corbata, entre otros factores, comunican un código. Este puede mostrar autoridad, poder, seguridad, profesionalismo, entre otras cosas. Muchos dicen, de hecho, que la imagen u opinión que se tiene de una persona dentro del ámbito laboral afecta directamente el apoyo que recibe hacia sus ideas, propuestas e indicaciones, por lo que es un factor importante para el alcance de sus metas y objetivos. Pero ¿será realmente así? ¿Tendrá esta influencia la imagen, este poder? Para responder esta pregunta, Tita Acevedo, quien es experta en diseño y asesoría de imagen personal y ejecutiva, comunicación asertiva y sobre todo comunicación no verbal, nos acompaña desde México para descubrir el secreto de la imagen ejecutiva. Laura, bienvenida a este podcast, a este espacio de diálogo, pero sobre todo de aprendizaje. Bienvenida a El Secreto, Laura. Muchísimas gracias, Bri. Muy contenta, muy agradecida con la vida, contigo, con todos los que están ahorita en este momento escuchándonos. De verdad, muy, muy agradecida con ustedes por darse el tiempo de estar aquí en este espacio, como tú bien dices, ¿no? De aprendizaje. Está padrísimo. Te agradezco mucho, Bri. Muy bien, Laura. Veo que eres experta en esto de asesoramiento de imagen. ¿Cómo descubriste tú que era tan importante esto de la imagen laboral? ¿Tienes quizás alguna experiencia que te hizo entender la importancia de esto? Sí, fíjate, Bri, que yo desde que estudiaba la prepa, me acuerdo que ya sabes, en ese entonces, cuando traes toda la cabeza hecha bolas, de repente no sabes bien qué es lo que vas a estudiar, de repente te entran dudas, divagas en una carrera y en otra, y yo me acuerdo que desde ese momento yo tenía algo muy claro. Yo tenía claro que quería dedicarme al tema de comunicación, pero también tenía claro que el tema de comunicación ya era una carrera donde muchas personas pues estaban ya trabajando y estaban ya generando y estaban ya haciendo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo encontrar o cómo voy a buscar una carrera que tenga que ver con mercadotecnia, que tenga que ver con comunicación, que tenga que ver con empoderamiento, que es algo que también me gustaba muchísimo, y presencia? Y entonces encontré, recuerdo en ese entonces, un texto de un artículo que se titulaba La nueva comunicación, la imagen pública, la nueva comunicación. Y recuerdo que lo escribió Álvaro Gordoa, y entonces leí y fue cuando supe de la existencia de esta increíble carrera y de este increíble mundo de la imagen. Por supuesto, me di a la tarea de leer, de investigar mucho más, de investigar el temario, y entonces fue como decidí justamente dedicarme al punto de la imagen, al área y al mundo de la imagen, que es algo que me apasiona muchísimo y que no me arrepiento de ninguna manera, ¿no? Entonces empiezo a estudiar la carrera, después me convierto en egresada, ¿no? En recién egresada, y empiezo a darme cuenta que la primera persona que necesitaba una asesoría de imagen y necesitaba de toda la teoría que había estudiado era yo, ¿no? Porque pues estaba yo muy chavita en ese entonces. Empecé a darme cuenta y a vivir en carne propia el famoso dicho de cómo te ven, te tratan, ¿no? Y entonces de repente dices, ¿cómo está pasando esto? Pero sí, la realidad es que es un tema psicológico, es un tema inconsciente del ser humano que conforme a las percepciones que vamos teniendo de las personas, pues vamos generando ciertas reacciones y por ende, pues las tratamos de cierta forma según lo que vamos percibiendo de ellas. Entonces, yo lo viví y quiero compartirte a ti que me estás escuchando que es importante. El tema de tu imagen es tan importante como el tema del amor propio, como el tema de la comunicación, como el tema de todo lo que te integra, ¿no? Entonces, por eso me apasiona tanto esto de la imagen, porque no solamente es cómo te vistes o cómo te maquillas o cómo te estás arreglando, va mucho más allá, es un tema muy, muy profundo, y cuando lo sabes utilizar es una gran herramienta para potenciar tus talentos.
Definitivamente es así, ¿no? Justo te iba a hablar de ese refrán que he oído que es muy mexicano, como te ven, te tratan, ¿ah? Y en base a eso, Tita, muchos dicen que lo que proyectamos a simple vista comunica mucho más de lo que imaginamos. Refleja el grado de autoestima de la persona, el profesionalismo, si es exitoso o no, incluso el nivel cultural y social. ¿Es esto así? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Bri, lo primero que quiero contarles sería decirles que la imagen es percepción. Esa es la manera pues más corta que podemos tener como definición de imagen. Y una percepción es un resultado de varias causas. Entonces, decimos que si imagen es percepción, pues imagen es un resultado. Y obviamente es un resultado que estará provocado por algo. Dicho de otra forma, es el efecto de una o varias causales. ¿Cuáles son estas causales en tema de imagen? ¿Cómo les llamamos estas causas? Pues los estímulos verbales y los no verbales. Esto, cuando tú entiendes esto, cuando tú te vuelves consciente de la existencia de estos estímulos verbales y no verbales en tu vida, empiezas a darte cuenta que ese refrán de cómo te ven, te tratan, va más allá de solamente un tema meramente visual, ¿no? Va mucho más allá, es más bien como te perciben, ¿no? Yo creo que ahí la cuestión de la lengua está mal dicho, ese refrán, ¿no? Está mal cuando decimos como te ven, te tratan, se tendría que ser más bien como te perciben, te tratan, ¿no? O sea, es una causal lo que va a hacer que las personas se fijen en ti, te destaques de los demás y además generes estas habilidades de confianza, generes un sinfín, ¿no? de cuestiones importantes para tu persona y para tu imagen profesional. Esto es muy importante. Y a propósito, leía datos de que el 93% de la primera impresión depende de la apariencia, la voz tan solo un 7% de lo que decimos. ¿Cómo funciona esto de la primera impresión en el ámbito laboral? Muy buena pregunta. Este tema de la primera impresión es un tema, híjole, tan profundo porque nosotros tenemos que estar considerando que cuando nosotros nos vestimos, estamos emitiendo mensajes de comunicación. Y definitivamente estos mensajes son la gran parte de todo lo que estamos comunicando, como tú bien dices, ¿no? El 7% solamente son las palabras, en realidad lo que está comunicando es tu lenguaje corporal, tus ademanes, todo este complemento, si lo queremos llamar así, este complemento de comunicación que se tendría que estar adaptando y fusionando de una manera ideal con la palabra, con lo que tú estás diciendo, ya sea de manera oral o ya sea también de manera escrita, ¿no? Tienes que cuidar que tu lenguaje corporal, que tus ademanes, que tus palabras, que tu modulación de la voz, que todo vaya en coherencia. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y por eso nos dicen y nos hacen tanto hincapié, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, que es el momento ideal, ¿no? Para generar una primera impresión perfecta, pues nos hacen hincapié, ¿no? De cómo vas a ir vestido, de minimiza tu look, de date cuenta y utiliza a tu favor la psicología del color, la psicología de los cortes, que por supuesto hay psicología en cortes de ropa, la psicología también de los estampados, porque no es lo mismo un estampado de animal print que un estampado a líneas, ¿ok? Un cuadro de Gales, un cuadro ventana, un Vichy. Definitivamente la percepción y la comunicación que tú emites con este tipo de estampados es completamente diferente. Entonces tú tienes que cuidar estos puntos y tomar de ellos lo mejor para que justamente semióticamente también tú estés hablando de un grado importante de coherencia, que es lo que siempre estamos buscando. Sobre esto, muchas personas creen que esto quizás aplica solo para las mujeres, que en los hombres no aplica. ¿Es esto verdad? No, por supuesto que no. El tema de la imagen, y ahí me encantaría compartirles que hay un axioma de la imagen pública. De hecho, es el primer axioma de la imagen pública y este nos dice, es inevitable tener una imagen. No lo puedes evitar. E incluso el libro que habla de estos axiomas de la imagen pública, que en este caso es El poder de la imagen pública de Víctor Gordoa, nos dice en este punto que no importa qué eres, si eres una persona, si eres una marca, si eres un producto o incluso si eres un servicio, tienes una imagen, porque estás siendo percibido por un sinfín de personas, desde tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus tíos, tus clientes potenciales, tus socios. O sea, estás siendo percibido y tienes una imagen, es inevitable. Aquí no hay de yo no quiero, a mí no me gusta, yo paso. Aquí no hay de eso. Aquí es
existes y tienes una imagen. Entonces, esto Totalmente. aplica para hombres, para mujeres, para servicios, para productos y también, ¿por qué no? Hasta para empresas, ¿no? Para marcas. Así es, de hecho es importante hacer hincapié en esto, ¿no? Que la imagen, como tú bien dices, la tenemos todos y no es una novedad ni de la sociedad actual ni del mundo occidental, por decirlo así, porque incluso alguien me contaba esto y tenía bastante sentido, porque los nobles antes se distinguían de los campesinos porque el jefe de la tribu se adornaba como que con accesorios que indicaban que su estatus era diferente. Es decir, que esto no ha cambiado, que esta preocupación la seguimos teniendo por el cómo nos vemos, por el cómo nos perciben también las otras personas. Y ahora, Tita, ¿qué es esto de la imagen laboral específicamente? ¿Qué papel juega la imagen en este ámbito laboral? Pues hoy por hoy te puedo decir, y qué bueno que tocas esta parte de los códigos de vestimenta, que realmente así los estaríamos llamando, ¿no? Desde ese entonces, como tú bien dices, desde la historia y la prehistoria, incluso se vienen manejando estos códigos de vestimenta de poder, de autoridad, en donde, pues además de que eres percibido de cierta forma por la manera en cómo te estás arreglando, pues no me van a dejar mentir, también cuando nos arreglamos y nos le echamos ganas y nos producimos, también nosotros tenemos una proyección diferente, ¿no? Cuando tú te arreglas y te sientes empoderada y te sientes guapo o guapa, realmente pues eso ayuda mucho a que te proyectes de una manera con mucha confianza, con mucha seguridad, con mayor fluidez, a que cuando tal vez no te sientes del todo seguro en la apariencia física. Esto es algo importante, ¿no? Y bueno, sí, los códigos de vestimenta también se han venido heredando a través del tiempo. Hoy por hoy les puedo decir que ofrecer una buena imagen se convierte en una obligación. ¿Por qué? Porque es una herramienta de comunicación imprescindible. ¿Por qué? Porque una buena imagen está asociada con eficiencia. Esa es la primera asociación. Cuando nosotros vemos a un producto, un servicio, una persona que tiene una buena imagen, que tiene una imagen pulcra, que tiene una imagen limpia, que tiene una imagen coherente, que ese es como lo ideal, lo asociamos con eficiencia. Y la eficiencia, a su vez, lo vamos a relacionar inmediatamente con un tema de calidad, con un tema de seriedad, con un tema de poder. Y si te das cuenta, o si nos damos cuenta, calidad, seriedad y poder son adjetivos que se buscan en un tema ejecutivo, en un tema profesional. Entonces, la imagen física, la imagen integral, por supuesto, siempre va a estar ligada y va a estar asociada al tema profesional. No importa lo que te dediques, no importa si eres doctor, si eres abogado, si eres diseñadora, no importa, no importa. Tienes que cuidar tu imagen y eso Así te hará es. ser auténtico y eso te dará muchas herramientas para poder ser pues el experto, ¿no? Y realmente destacar de entre toda la competencia que hoy por hoy, la verdad, ya es mucha. Sí, totalmente, es bastante. Y a propósito de esto, Tita, ¿tú crees entonces que una persona podría perder un trabajo, tener mayor ventaja sobre otros si es que cambia su imagen al momento de su primera entrevista de trabajo? Claro, claro, totalmente. Puede ser una herramienta de doble filo y yo siempre ahí, en este punto quiero abordar el punto medular, ¿no? O sea, quiero abordar en este momento la zona medular, la base de tu imagen personal, que no es nada más que tu esencia, tu personalidad, eso que ya eres, eso que ya tienes y que además es un tema de cuestión gratuita, ¿no? O sea, es algo que no te cuesta. Eso que tú ya eres tiene que destacar y tiene que ser la base en donde tú construyas todo lo que tú quieras hacer con tu imagen. Si tú descuidas la parte de tu esencia, eventualmente vas a tener problemas. Puedes llegar siendo un personaje a la primera entrevista de trabajo y con el paso del tiempo te van a contratar y entonces vas a tener el puesto y con el paso del tiempo tu esencia va a emerger, tu esencia va a salir a la luz y en ese momento puedes generar un tema de rechazo conductual, porque pues de repente van a decir, híjole, se presentó en la primera entrevista de trabajo de una manera, pero la realidad es otra, ¿no? Y entonces dejas mucho que desear, empiezas a generar cuestiones de un poquito como cuando los jefes se empiezan a sentir decepcionados tal vez, ¿no? De una primera impresión en la que no eras tú. Entonces,
Creo que eso pasa mucho, ¿no? Cuando nos vamos a hacer alguna entrevista de trabajo y demás, importante, pues solemos ver muchos tutoriales y queremos informarnos y queremos vernos súper, súper bien y prácticamente intachables, perfectos, pero también creo que es importante mostrarnos tal cual somos. Creo que es importante respetar y sí tomar en cuenta todos estos puntos, pero sobre todo ser muy conscientes en el momento en el que vamos a ir a esa entrevista de trabajo de qué es lo que somos, qué es lo que nos ha forjado como personas para poder proyectarnos con mucha más seguridad y generar, vuelvo al punto, este tema de confianza y de credibilidad. Eso es lo más importante. Definitivamente, y bueno, muchas personas pensarán que este es un tema superficial, pero ¿será realmente así? Por ejemplo, teniendo en cuenta que nuestros países latinoamericanos siempre piden que nosotros en nuestra hoja de vida, en nuestro CV, pongamos una foto, lo que no pasa en países europeos, por decirlo así. Entonces, ¿será un tema superficial este tema de la imagen? No, definitivamente, yo creo que ese es uno de los mitos más grandes que ocurren y fíjate que en mis redes sociales yo siempre trato de hablar de lo que no es la imagen, ¿no? La imagen no es tu outfit, la imagen no es solamente la marca de ropa que estás vistiendo, la imagen es más allá, la imagen es comunicación, la imagen es lenguaje corporal, la imagen son códigos de vestimenta, la imagen es protocolo, la imagen también es tu educación y el saber estar, el saber socializar, el saber convivir, el tener tema de plática, el tener cultura general, eso también es la imagen, eso también suma y aporta, porque te puedes ver precioso o preciosa, muy guapo, muy chulo, pero si al final el fondo no va en coherencia con lo que dice la forma, no generas algo interesante, no generas un factor sorpresa, no generas una proyección confiable. Entonces, justo esto, ¿no? La parte de las fotografías, como bien tú dices, en los países primermundistas ya no lo están usando porque no le dan tanta importancia justo a este punto, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que pocas veces se habla. Tenemos que empezar a darnos cuenta que hay algo más allá de solamente eso que estamos viendo, que hay algo que comunica de solamente eso que estamos diciendo. Eso es importante. ¿Cómo puedo adaptar a mi imagen algo que tenga más fondo que forma? Algo que valga la pena conocer y que valga la pena explorar. Creo que eso es muy importante. A propósito de esto, nosotros quizás podemos generar una imagen mediante nuestras redes sociales. Ahora, teniendo en cuenta que incluso muchas de estas plataformas digitales también son como nuestra carta de presentación. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo cuidamos nuestra imagen digital? Muy buena pregunta. La imagen digital va a comunicar permanentemente, ¿no? Eres un tú 24/7 expuesto en un mundo digital, ¿no? En un mundo en donde aparentemente todo es perfección, que esto es un punto importante. Creo que eso también ya vamos a empezar a ver una revolución, digamos, por esta parte en donde no, las cosas no son tal cual, no son perfectas, todo es mejorable y creo que también es importante eso. Y claro, tu perfil comunica, lo que comentas comunica, la forma en cómo te estás expresando con las personas a través de un video, a través de un reel, a través de pues de un comentario, qué emojis estás utilizando, cómo es tu ortografía, cómo es tu sintaxis, ¿no? Creo que eso también está comunicando y lo está haciendo de manera permanente, ¿eh? Porque eso lo dejas ahí y no desaparece, no se esfuma, ¿no? Eso se queda ahí en la red. Ha habido casos de políticos, de figuras públicas que de pronto la riegan y borran el comentario y resulta que alguien le tomó screenshot y quedó para siempre. O sea, esto es un tema de suma importancia, ¿no? Las redes sociales realmente, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues es un tema de para hoy y para siempre, o sea, llegó para quedarse. Tenemos que empezar a contemplar y a tomar en cuenta que nuestra imagen, que nuestra proyección es algo serio en este nuevo mundo que es la era digital. Totalmente, totalmente estoy de acuerdo contigo. Y ahora sé que muchas personas que nos escuchan se preguntan y dirán, Tita, ¿cómo me he visto? ¿Cómo organizo mi guardarropa? ¿Cómo me peino para mi primera entrevista? Perfecto, pues sí, justamente les quiero dejar pues estos
estos 4 tips como muy, muy básicos. En mis redes sociales también, ahí en Tita Imagen, siempre trato de estar dando como mucha información precisa, concisa, muy directa, para que ustedes también vayan dándose idea de qué comunica qué y demás. Pero bueno, los 4 puntos que yo creo que son los más importantes o que tienes que cuidar es: 1, define el mensaje que quieres proyectar. Defínete, ¿no? Siéntate y piensa: ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero proyectar? ¿Qué es lo que quiero que vean de mí? Que me vean como una persona muy formal. No, yo prefiero que me vean como alguien formal, pero muy creativa, porque tal vez mi perfil es hacia lo creativo y entonces yo quiero dar este aspecto sí de formalidad y de responsabilidad, pero con un toque muy creativo. No sé, igual y dices todo lo contrario: yo no me quiero ver creativa, yo me quiero ver pulcra, formal, súper seria, ¿no? Defínete como un mensaje. Y toma en cuenta la parte de los códigos de vestimenta, toma en cuenta la parte de la semiótica y de la psicología, vuelvo a lo mismo, del color, de los cortes que vas a usar y de los estampados. En temas de color, acuérdense que entre el color sea más oscuro o tonalidad más oscura, pues habrá más sobriedad, ¿no? O sea, será un mensaje mucho más sobrio. Y mientras más vibrante sea tu color, pues obviamente será un mensaje de mucho mayor accesibilidad, ¿ok? La parte de los cortes, las estructuras, el tipo de tela que vas a utilizar, porque no es lo mismo un algodón que un lino, ¿no? Que un cashmere. Definitivamente comunicas cosas diferentes. Cuida la parte de los estampados. Si es estampado, generarás un poquito más de accesibilidad, y si te quieres ver más formal, pues mejor no uses estampados y opta por tonalidades lisas. Ese sería como la primero. El segundo, usa colores sobrios. Aquí te voy, no más de 3 en un total look, sobre todo para un tema de pues primera impresión, ¿no? Ya cuando pasamos esa primera fase y demás, pues ya podemos ponernos un poquito más creativos y jugar y demás. Pero la Estoy recomendación anotando, ¿eh? sería que no te pases de estos 3 colores diferentes en un total look, ¿no? Esa sería la recomendación. Recuerden que, por ejemplo, los looks monocromáticos, que es el utilizar un mismo color en todas las tonalidades o en la misma tonalidad si tú lo quieres, siempre va a ser una buena idea, siempre da un aspecto pues de mayor profesionalismo, siempre te quita mucho como el hecho de usar este tipo de look siempre minimiza, ¿ok? Y este es el punto, este me lleva al siguiente punto, ¿no? Minimizar siempre es una buena idea. Minimizar lo más que puedas tu look. Tratar de usar aretes discretos, collares discretos. ¿Por qué? Porque cuando vas a una entrevista de trabajo vas a venderte. Y normalmente sí, va a estar padrísimo que te vean guapísimo o guapísima, pero también tú tienes que hablar y tienes que dejar en claro este valor que traes por dentro. Cuando tú saturas tu look con muchos accesorios, se vuelven unos distractores. Y entonces eso genera que tu jefe o que la persona que te está entrevistando tienda a distraerse y pierda la atención sobre lo que verdaderamente tú le estás diciendo. Entonces, aguas con este punto. Y lo último, prepárate. Ve bien armada en todos los sentidos. Prepara un speech, prepara las palabras que quieres decir, ensáyalo, ¿no? Ensáyalo de una manera sana, tampoco te claves, pero sí ve preparado y ve seguro de ti mismo. Vuelvo al punto, el echarse este clavado al autoconocernos es muy interesante porque te da mucha fortaleza y te ayuda a poder venderte mucho mejor. Totalmente. Tita, estoy agradecida. Yo también estoy aprendiendo por acá, ya anotando los tips. Ahora nos Muy lleva a la bien. pregunta más esperada. ¿Cuál dirías tú para las personas que te escuchan? ¿Cuál dirías tú entonces que es el secreto de esta imagen corporativa, el secreto para lograr el éxito con esta imagen corporativa? El secreto es entender y ser conscientes que la imagen es un resultado de muchas causas. Eso es lo primero, entenderlo y concientizarnos de esas causas, de estos estímulos verbales y no verbales que están influyendo para tu imagen. Eso sería lo primero. Y lo último, ¿de qué va a depender el éxito de tu imagen? De la coherencia de estos elementos, que verdaderamente los elementos que estás dando a nivel verbal, a nivel no verbal, sean coherentes entre sí, que tengan una conexión exacta. Eso te da una garantía de ser una persona auténtica y no un personaje.
Qué lindo, lindísimo lo que acabas de decir. Ahora, finalmente te pregunto, ¿cómo ves tú el futuro de esta imagen laboral? ¿Será que va a seguir importando en el futuro cómo nos veamos, cómo nos perciba la gente? Definitivamente, yo creo que el tema de la imagen no pasa de moda. Sin embargo, creo que sí la vertiente va a dar un giro importante en esta nueva era digital. Yo creo y estoy confiada en que la cuestión de la forma va a pasar, y espero de verdad que pase poco a un término con menos valor. Y la parte del fondo empiece a cobrar más valor y que verdaderamente las empresas empiecen a generar y a hablar de esta importancia en el capital humano, en donde no solamente vales por lo que te vistes o por las marcas que vistes, sino que vales por lo que traes adentro. Y me refiero a la parte de conocimiento, ¿sí? Pero también a la parte de introspección, a la parte de habilidades personales de servicio. Eso es muy importante. Una habilidad, y hace poco lo leía porque daba una plática a personas que están tomando posgrados y de la importancia de seguir preparándote, y les decía que hay muchas estadísticas que nos hablan justamente de que las empresas hoy por hoy, uno de los valores o uno de los requisitos que más buscan cuando están buscando a quién contratar es la capacidad de adaptarte al cambio. Porque dadas las circunstancias que acabamos de vivir, queda claro que el que no se adapta, pues no puede subsistir. Entonces, las empresas están empezando a hacer estas entrevistas y estos filtros tomando en cuenta la capacidad de adaptación que tenemos al cambio. Porque recordemos todos, el cambio es lo único constante y lo único seguro que tenemos en nuestra vida. Totalmente, definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, Tita. Quiero agradecerte por ser parte de este podcast. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Bri. Gracias a todos los que se dieron la oportunidad de estar por aquí. Y pues bueno, nos estamos viendo, espero, muy pronto. Así es. Hoy nos acompañó Laura Acevedo desde México, quien es experta en la imagen personal, ejecutiva, comunicación asertiva y sobre todo comunicación no verbal. Esto ha sido El Secreto, un podcast de expertos para inexpertos.